De hoy, el maestro José Reveles, maestro Pepe Reveles, buenas tardes. Ahí está Pepe. Muy buenas tardes, Julio, buenas tardes, estoy viendo a Guadalupe y también a Ricardo, mucho gusto en saludarlos. Así es, Pepe, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, aquí muy contenta de estar con Pepe Reveles, ya lo extrañábamos por aquí, y a Ricardo Ravelo también, muy contenta de estar con ustedes este jueves. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente aquí para estar en tu espacio. Saludo muy especialmente aquí a mi amigo Pepe Reveles, ya tenía rato de no verlo. También a mi querida Guadalupe, a ti en lo particular también, y al público que nos está siguiendo ahora. Gracias a los tres, es un placer contar con su opinión y participación este día. Hay un montón de temas, se los digo, así es que voy a tratar de ir dando celeridad para poder abordar los muchos temas que tenemos y otros que se han sumado en el curso del día. Pero, Pepe Reveles, una de las notas polémicas recientes ha sido respecto a que México disolvió la unidad conjunta que tenía con la DEA por filtraciones, se ha dicho, al crimen organizado. Esta información la dio a conocer Milenio y ha sido luego el propio presidente López Obrador. Hoy dio opiniones, información al respecto. ¿Cómo ves este tema, Pepe? ¿Escuchaste, Pepe? Bueno, vamos a avanzar porque si no, aquí nos estacionamos. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas tú sobre este tema de la disolución de esta unidad conjunta de la DEA, conjunta con la DEA, de México con la DEA? Guadalupe, por favor. Pues sí, no es un tema que sea nuevo. El año pasado ya se tenía conocimiento de esto. Fue muy interesante la agencia Reuters, que fue la primera que manejó el tema hace un par de días. Y bueno, sale un artículo con respecto a esta disolución y me parece muy interesante. Me parece un tema fundamental y también el tono de la nota y además de todo las voces en la nota y lo que implica la desaparición de esta unidad especial que ha operado desde 1997, desde el sexenio de Ernesto Zedillo, si no mal recuerdo, y bueno, está siendo pues disuelta. El gobierno mexicano no quiere continuar bajo esta línea y esto preocupa a los oficiales de los Estados Unidos, a los analistas, preocupa esta falta de coordinación. O por lo menos este cambio en la coordinación, yo creo que en el marco del entendimiento bicentenario, ¿no? Que bueno, este entendimiento en palabras habla de un cambio, pero pues a lo que veo yo en este momento, pues no veo ningún cambio, ¿no? Pareciera ser que los Estados Unidos van hacia la misma dirección, pero bueno, me pareció interesante, tampoco es la gran cosa, pero bueno, tenía que disolverse. Lo que llama la atención es esta reticencia a cambiar la narrativa, a cambiar la estrategia, cuando esto no ha servido, y la nota es muy, muy interesante en varios sentidos, ¿no? Además de todo, recicla, ¿no? Estas opiniones de este señor que participó en la DEA, Mike Vigil, que todo el mundo, yo creo que a ese señor ya lo deberían ya no debería la prensa mexicana o la prensa en particular e internacional, porque eso estuvo en Reuters, de saber qué es lo que dice, ¿no? Eso es muy interesante porque el señor ya no está en la DEA y ya no sabe nada, ya no está dentro, ¿no? Pero siempre todo el mundo busca su opinión. La verdad, yo quisiera que ya este señor ya dejara de hablar. Es más, estaba preocupado porque qué va a pasar con Estados Unidos, con México. Esta cooperación va a dejar a Estados Unidos y a México muy mal. Pues sí, precisamente todos estos años, con esta vinculación tan cercana de las agencias de América Latina, porque este tipo de unidades especiales pues no solamente operan en México, pero en el caso de México y Estados Unidos, durante todos estos años tenemos más narcotráfico. Estados Unidos cada vez está más invadido de drogas, tiene una crisis de adicción muy fuerte al fentanilo y a las drogas sintéticas, que eso también quisiera hablar de eso. Y México cada vez tiene más muertos. Entonces, mantener
Se oye un poco mal, ¿no? Sí, alguien tiene abierto el sonido del programa y está ya. Ok, entonces tenemos más droga, más violencia y además de todo vínculos con la delincuencia organizada. ¿Para qué lo necesitamos? Estados Unidos, con una cooperación tan cercana, cada vez está peor, cada vez llegan más drogas a su país y cada vez, en lugar de querer realmente entrar al entendimiento bicentenario, derivar recursos para atacar las causas de raíz de la violencia, del narcotráfico y de la adicción a las drogas con relación a una política de salud pública, no, mejor dicen los carteles mexicanos, y si los carteles mexicanos, ahorita hay mucho fentanilo. Yo escucho de muchas personas en los Estados Unidos, obviamente las agencias de seguridad y obviamente Mike Hill, que es como una voz muy irrelevante porque ya no está ahí, pero sí tiene una posición muy clara de defender un poco el papel de los Estados Unidos y de la DEA. La DEA ha hecho un papel pésimo, pero es muy interesante que esto se dé y con más fuerza, ¿no? Esta digamos, esta separación, esta desvinculación de las actividades conjuntas y de la pertinencia de las actividades en el territorio debido a un cambio, ¿no? En la estrategia antinarcóticos que me parece adecuada, ¿no? Porque durante todos estos años se dejó operar a la DEA y se colaboró con las agencias de Estados Unidos y pues lo único que se logró pues fue un incremento exponencial en los niveles de violencia, ¿no? Y se sigue con lo mismo. Estados Unidos no ha mantenido los compromisos con relación al entendimiento bicentenario y siguen con lo mismo. Por el otro lado, hay una parte muy interesante de este artículo donde se señala que los carteles mexicanos traen más drogas producen más drogas sintéticas por los carteles mexicanos. Yo no sé lo que quieren decir con esto, porque el fentanilo, sí, algún fentanilo llega de Asia hacia México y se va para arriba, pero ¿a poco todo el fentanilo llega de esta forma? Y de verdad, las drogas sintéticas se producen solamente por los carteles mexicanos en México, porque yo pensaría el riesgo que existe de mandar la droga desde México, lo que se pudiera hacer en Estados Unidos. O sea, obviamente hay sustancias que vienen de México, otras que vienen por mar, otras que vienen por aire. Pueden venir de formas muy diferentes, ¿no? Y no necesariamente los carteles mexicanos, como se conciben, como los tenemos en el imaginario, van a traer la droga a los Estados Unidos. Por el otro lado, si Estados Unidos quisiera pues realmente ganar la batalla, ganar la guerra contra las drogas, pues entonces se preocuparía en ver cómo se distribuye la droga en los Estados Unidos, quién la distribuye, quién lo permite, cómo operan sus policías, las policías de las diferentes ciudades, de los diferentes estados, y además de todo, vincularía sus recursos, estos billones de dólares que ha gastado en operaciones de colaboración antinarcóticos en América Latina, a ver qué es lo que pasa con sus personas, con su sociedad. Es una cuestión que me llama mucho la atención por lo grotesco, por lo arrogante de la nota, por el lenguaje utilizado, por las fuentes utilizadas, y finalmente me parece una opción viable y una acción positiva, ¿no? Porque si con todos estos años que lleva operando esta unidad seguimos peor, tanto en México como en Estados Unidos, pues ¿para qué tener este tipo de cooperación? Claro. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema que, al menos en la apariencia, pues parecería ya fue dado a conocer con anticipación? En fin, ¿qué trascendencia tiene esta nota, Ricardo? El micrófono. De vista es bastante cuestión. ¿Está abierto? Sí, adelante, sí. ¿Ahí Ricardo. me oyen? Sí. Ya, es bastante cuestionable la decisión de cerrar esta unidad de investigación, dado los altos niveles de narcotráfico y, digo, por mencionar la expresión más violenta de la delincuencia organizada, pero dado los elevados niveles de la delincuencia en México, a mí me parece que el gobierno mexicano ha cerrado muchos espacios para que la DEA no tenga participación abierta en México, independientemente de que justifiquen las decisiones como la que tomaron para
darle caput a esta unidad de investigación especial, me parece que lo que el gobierno mexicano no quiere es ojos externos, ojos internacionales al interior del territorio mexicano. No sabemos las razones, podemos inferir muchas cosas, complicidades con el narcotráfico, vinculaciones del poder político en actividades de lavado y crimen organizado, en fin. Es decir, nos podemos ir muy lejos en la especulación. Las razones de fondo no las sabemos, pero me hace recordar mucho la decisión que tomó Evo Morales en su momento como presidente de Bolivia cuando expulsó a la DEA de Bolivia bajo el argumento de que estaban realizando tareas de espionaje para su gobierno, en contra de su gobierno. Bueno, no son los argumentos de López Obrador, pero más o menos se emparejan en cuanto a que la DEA está realizando filtraciones al crimen organizado, pero tampoco hay evidencias de ello, es decir, del dicho al hecho, dicen, hay bastante trecho, ¿no? No hay explicaciones, no hay información, a quién le filtró información la DEA, a qué grupo criminal, en fin, desconocemos. Lo que sí, bueno, y me parece muy acertado lo que comentó Guadalupe Correa, es que esta decisión se toma quizá en uno de los momentos más críticos que enfrenta Estados Unidos en el tema de adicciones y en el tema de muertes por sobredosis, concretamente por el tema de las drogas sintéticas, entre otras, lo que ella mencionó atinadamente, digamos, el flujo de fentanilo a Estados Unidos, que tiene razón lo que dice Guadalupe, es decir, México pareciera ser la única fuente proveedora del fentanilo a Estados Unidos, que pues lamentablemente, según la DEA, causó entre 90,000 y 100,000 muertes por sobredosis el año pasado. No creo que México sea la única fuente. Sí hay mucho movimiento de fentanilo, se habla de que ya se produce también en México a partir de la importación de precursores químicos y que se exporta a través de las zonas portuarias, ¿no? Los puertos mexicanos, algunos puertos mexicanos. Y están muy señalados, ¿no? Manzanillo, Topolobampo, por Puerto Progreso, en Yucatán, Veracruz, Tuxpan, entre otros. Y que esta situación que se detectó trajo como consecuencia que le ordenaran al gobierno mexicano desde la Casa Blanca militarizar los puertos para mantener la seguridad, supuestamente. Pero bueno, hasta hoy creo que los resultados no son nada halagüeños en cuanto a esta situación de la exportación de drogas. Lo que sí, bueno, creo que cerrarle la puerta a la DEA, reducirla a una mínima corporación, a una mínima estructura muy acotada, que tiene que pedir permiso casi para todo, incluso para portar armas, se la tiene que solicitar a la Sedena. Creo que esto acota mucho las tareas de investigación de una corporación internacional que, desde mi punto de vista, más allá de los excesos que cometió en el pasado, me parece que debe tener una participación más activa en México, dado que tenemos no solamente un problema grave de delincuencia organizada, sino de corrupción institucional, que aunque el presidente ha dicho que ya no hay corrupción, bueno, pues esto no es cierto. La corrupción prevalece porque, bueno, todo cambio de régimen no se da de un plumazo, ni es una manera, digamos, tan rápida como doblar la página, ¿no? Hay que conocer las etapas de la historia, ¿no? De la Edad Media al Renacimiento y del Renacimiento hasta la fecha, bueno, pues han pasado muchos siglos y todavía arrastramos muchas cosas del pasado. Entonces, bueno, en 3 años no es posible acabar con un régimen dictatorial como fue el priista, con todos sus grandes problemas, de tal manera que, bueno, la corrupción prevalece y es importante para un gobierno que haya ojos internacionales observando también la actuación de las policías mexicanas, porque gran parte de la criminalidad
y de la complicidad del poder, pues tiene que ver con la corrupción que generan los grupos del crimen organizado, que esto lamentablemente todavía prevalece junto con la violencia extrema. Gracias, Ricardo. José Reveles, ¿nos escuchas bien? Ahora sí los escucho porque hace rato está todo entrecortado. Así es. Bueno, Pepe, ¿qué opinas ¿Ustedes me sobre escuchan a mí? Sí te escuchamos, un poco entrecortado a lo mejor, pero sí te escuchamos. Vamos a avanzar. Perfecto. Yo los escucho muy bien ya. Muy bien, Pepe. ¿Qué opinas sobre este tema de la supresión, el cierre de esta unidad antidrogas de México y la DEA, que ha sido noticia ahora y que ya han dado contexto Ricardo y Guadalupe? ¿Qué opinas sobre este tema, Pepe? Yo me iría un poco a la historia porque me tocó ver exactamente el nacimiento de esta. Era una policía binacional, de hecho, más que una unidad especial que ayudaba a la DEA, era una policía binacional que actuaba con recursos también de la DEA, por supuesto. Fue en tiempos de Lozano Gracia, como titular de la PGR, y este grupo binacional tuvo éxitos como haber descubierto, por ejemplo, estos envíos del Chapo Guzmán de latas de chiles serranos en donde metía cocaína. Esto salió a relucir ya en el juicio al Chapo y se dijo que ganó hasta $500 millones en esas operaciones. Pero quien descubrió esto fueron los mexicanos que estaban auxiliando a la DEA. De esos triunfos, de esos éxitos de los años 90, fueron repitiéndose, pero las fallas. Lo que dijo hoy el presidente, cómo se corrompieron estos policías que estaban colaborando con la DEA y hasta inventaron culpables, ¿no? Me parece que el tema que se destaca, sobre todo los que dicen que auxiliaron en la captura del Chapo Guzmán en 2014 en Mazatlán, pero me parece a mí que ahí actuaron más que estos grupos y la DEA, actuó los marines de Estados Unidos más que los mexicanos. Está el episodio de Iván Reyes Arzate, que fue el encargado de esta policía y que, fue a dar a la cárcel precisamente por estar recibiendo dinero de los cárteles a los cuales debía atacar. Es decir, un Genaro García Luna en un nivel más bajo, ¿no? Entonces, todo esto hace que la operación binacional que comenzó siendo eso en los años 90 se haya deteriorado poco a poco con los años, ¿no? Y virtualmente ya no se hablaba de ella. Yo creo que ya estaba propiamente inoperante porque me da la impresión de que los gobiernos de México y Estados Unidos deben actuar en conjunto, no con grupos pequeños que se ayudan mutuamente porque sí son muy susceptibles de ser corrompidos. Creo que tampoco hay que interpretar como que la DEA se retira de México. La DEA va a seguir ahí. La DEA tiene decenas de agentes que actúan, como decía Ravelo hace rato, claro, bajo la supervisión de México, que es un tema de soberanía, porque no van a hacer lo que quieren. Tienen que hacer lo que les indica la ley, lo que les indica la diplomacia, como debieron haberlo hecho todos los años pasados, pero no lo hacían. Ahora, reportar sus actividades por escrito, en informes escritos, decir qué es lo que van a hacer, qué es lo que planean operar, en dónde, pero los agentes de la DEA siguen en México, están en la Ciudad de México, están en Guadalajara, están en Baja California, están en la frontera, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Nuevo Laredo. Es decir, no hay una ausencia de agentes de la DEA, sino simplemente se está, vamos a decir, dejando en el olvido esta cooperación que era de grupos específicos nombrados para esa operación. Me parece que eran 50 en un momento dado, pudieron haber sido más en los años 90, pero ya eran 50
y yo creo que lo recomendable es que sean institución a institución, es decir, Departamento de Justicia o Departamento de Estado de los Estados Unidos y Fiscalía y Relaciones Exteriores por parte de México. Bien, Pepe, muchas gracias. Guadalupe Correa, la mera verdad. Te quiero pedir que nos ayudes a tratar de entender qué onda con esto del gobernador tejano republicano Greg Abbott, con todas estas reuniones con gobernadores mexicanos sobre temas federales como es la migración y la seguridad en las fronteras, y que lo hacen con desdén por el gobierno federal, y como si fuesen una región autónoma, llegan a acuerdos. Ayer mismo se dieron fotografías en las cuales el gobierno de Coahuila emplazó unidades de policía y equipo en la frontera con Estados Unidos para garantizar los acuerdos a los que se habían llegado. Yo no sé si es una exageración preguntarnos si esto es también una forma de traición a la patria, Guadalupe. Pues con toda esta discusión de lo que es traición a la patria, cuando estás trabajando para, pues según el Código Penal mexicano, pues podríamos pensar eso, ¿no? Pero más allá de eso, vamos a empezar primero, antes de ir al Código Penal y juzgar a la persona, vamos a ver cómo son las acciones, ¿no? Conocemos que las cuestiones relacionadas con delincuencia organizada transnacional, narcotráfico, migración, seguridad fronteriza que obviamente representa cuestiones de seguridad nacional, pues son cuestiones de índole federal, son temas de índole federal. Aquí, tanto el gobernador Abbott como los 4 gobernadores del noreste mexicano, de los estados Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, de acuerdo a lo que entiendo, están rompiendo las reglas de la federación. ¿Por qué? Porque estos no son temas de su competencia. Esto ya 2 gobernadores anteriores, el exgobernador de Chihuahua y el actual gobernador de Tamaulipas ya habían roto estos acuerdos, ¿no? Y bueno, también el gobernador Abbott y otros gobernadores habían impuesto algunas políticas que ya han sido tiradas por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, como el SB 1070, la ley del Senado 1070 en Arizona, que finalmente se declara inconstitucional, ¿no? Porque los estados no pueden regular cuestiones migratorias de esa forma, y lo que pasó hace algunos años, con relación a que los policías locales y las autoridades locales podían revisar los documentos migratorios de las personas y decidir con relación a la migración. En este caso, el gobernador Abbott, tengo entendido que está realmente rompiendo toda regla, toda ley del manejo de fronteras, migración y delincuencia organizada, porque supuestamente, más bien de seguridad nacional, ¿no? Porque en año electoral, Greg Abbott parece estar poniendo un espectáculo, estar juntando un espectáculo, porque al final si pierde en la corte, pues ya perdió y ya, ¿no? En realidad decir, bueno, yo voy a cerrar más o menos la frontera, porque no la puede cerrar, pero sí lo que estoy haciendo es estar verificando todos los camiones por si vienen migrantes, ¿no? Y si yo agarro unos migrantes, los voy a mandar a Washington. Es meramente una cuestión electorera, es meramente un espectáculo, porque además el señor sabe que si sigue haciendo esto, pues va a dañar la economía, ¿no? Fueron unos cuantos días, sí, obviamente dañó la economía de los Estados Unidos, la economía de los estados fronterizos y obviamente la economía de todo el país y de su propio estado, a su propia gente, pero fue unos días, ¿no? Porque quiere obviamente dar esta imagen a su base de apoyo republicana, que siempre está pidiendo esto, pidiendo muros, que también obviamente él propuso la construcción de un muro con fondos estatales, y bueno, ahora con estas políticas, ¿no? También obviamente es un ganar-ganar, porque ¿con quién está vinculándose? Con gobernadores de oposición, con gobernadores que firman memorándums de entendimiento, algunos de ellos, la mayor parte de ellos vinculados o a aparentes actos de corrupción,
Uno que está en un proceso de desafuero, pero está amparado, que es el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Recordemos que la señora Maru Campos, gobernadora actual del estado de Chihuahua, pues también estuvo vinculada casi a proceso, ¿no? Casi, pero todos los cargos se le retiran cuando entra al gobierno, también por su relación con César Duarte. Y bueno, sabemos que también el señor García, Samuel García, pues tiene toda una fichita como gobernador. Pues el señor Riquelme, pues también tiene su política, ¿no? Tiene también las fotos que vimos el día de ayer, mandando las fuerzas, las fuerzas especiales de los estados, haciendo como si fueran un gobierno federal, lo cual es peligrosísimo. Y obviamente se juega de alguna forma con las expectativas de estos gobernadores que podrían decir, yo también estoy teniendo una actitud de que nosotros vamos a manejar nuestras fronteras. No pueden hacerlo, ni Abbott ni estos 4 gobernadores, no lo pueden hacer, y realmente no están comunicándose ni con Washington ni con la Ciudad de México, que la cooperación no pueden hacerlo porque son temas que van más allá. Pero bueno, claro que les conviene. La señora Campos es la más impresionante, ya se tomó fotos, ya trajo estadounidenses para que la asesoraran, el típico panista, ¿no? Los panistas les encanta tomarse fotos. Yo recuerdo a la exalcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar, con sus guardaespaldas, ¿no? Todos vestidos se llamaban no me acuerdo cómo se llamaban, se me olvidó ahorita cómo se llamaban, pero luego como estaban militarizados, sus propios, hace una fuerza supuestamente especial y terminan asesinando a unos muchachos en el municipio de Control, perdón, en el municipio de Matamoros, en la zona de Control. En Matamoros, Tamaulipas. Entonces es una cuestión. La señora Campos toma fotos, ¿no? También toda su policía va a cambiar, quiere ella cambiar todo el manejo de la seguridad a Ciudad Juárez, ¿no? De Chihuahua a Ciudad Juárez, de una forma así como realmente, pues, vendepatrias, ¿no? Es como si estuvieran ayudando al gobernador de Estados Unidos para que cuide sus fronteras, para que no pasen migrantes, y además de todo se presentan como grandes hombres. Siempre les sale mal, porque a los panistas, como le pasó a Felipe Calderón, meten a Estados Unidos hasta la cocina, firman pactos, y finalmente pues los estadounidenses trabajan muy de cerca con ellos, y pues conocen perfectamente sus vínculos con la delincuencia organizada misma, ¿no? Y luego ya les dan la espalda, pero siempre pues la actitud, ¿no? La actitud servil, siempre los panistas con Estados Unidos, ¿no? Y siempre armándose hasta los dientes, como los estadounidenses quisieran que se armara, ¿no? Es penoso y es totalmente ilegal. Y es una traición a la patria, porque al final le están haciendo el trabajo al vecino del norte, típico panista. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema que pues suena muy, muy peculiar, el hecho de los gobernadores norteños, de 4 de ellos, negociando directamente, llegando a acuerdos históricos? Así lo ha publicado el propio gobernador de Texas, Abbott. ¿Qué opinas, Ricardo? Bueno, yo coincido en gran parte con lo que planteó Guadalupe, es decir, primero que nada no hay calidad moral en ninguno de esos gobernantes, sobre todo cuando uno de ellos, Francisco Cabeza de Vaca, tiene un expediente voluminoso en una corte tejana por lavado de dinero y ligas con el narcotráfico, que pues, lamentablemente no hay ni ruido, ni hay ningún comentario al respecto, como si el gobernador de Texas lo ignorara. Por otro lado, me parece también que es un show, porque un show bien montado, que tiene tintes electorales por lo que ya mencionó Guadalupe, la campaña del gobernador tejano para reelegirse en el cargo. Segundo, es un show porque los Estados Unidos cuando quieren lo permiten todo: tráfico de migrantes, tráfico de drogas, permiten absolutamente todo. Son corruptos también, como muchos funcionarios mexicanos lo son. Es decir, aquí no hace falta montar este tipo de espectáculos, que además, bueno, del lado mexicano, como
nuevamente lo citó Guadalupe en una gran exposición del tema, pues no les compete, ¿no?, entrar a debatir y menos a tomar acciones sobre delincuencia organizada cuando esto es un delito que se persigue desde la federación. O sea, los estados y municipios no tienen competencia en la persecución de delitos federales. Le corresponde a la federación y a nivel federal pues no hay ningún punto de vista al respecto. Es una grilla muy regional entre los gobernadores del norte y el gobernador tejano. A mí me parece que fuera de que puedan o no tener razón, creo que, porque bueno, hay migración, hay narcotráfico, el transporte de mercancías se va prestado históricamente para mover cantidades de drogas e incluso migrantes. Creo que no tienen la competencia para entrar a tomar medidas al respecto, más que las preventivas, ¿no?, que les confiere la ley y que obviamente, bueno, desde hace mucho tiempo están totalmente rebasadas. A mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, que en esas entidades donde el crimen organizado ha sentado sus reales y tiene una gran actividad bastante abierta, amplia, libre, pues no hagan nada al respecto. Nuevo León, por ejemplo, pues bueno, están saturados de narcomenudeo, de violencia, lo mismo que Chihuahua, lo mismo que Tamaulipas, lo mismo que Coahuila. Son entidades donde, bueno, la droga corre, los grupos criminales van y vienen, y los gobernadores al respecto no se han pronunciado con tanto énfasis como lo hacen ahora con respecto a lo que tiene que ver con Estados Unidos. De tal manera que, bueno, diría López Obrador, son candil de la calle y oscuridad de su casa, porque, bueno, ni siquiera hay pronunciamientos enfáticos, directos respecto de qué está pasando con la criminalidad en cada región, en cada estado, en el lado mexicano, ¿no? De tal manera que, bueno, pues es una posición bastante convenenciera. Quieren quedar bien con los gringos. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De qué se trata? Esto me huele como, más allá de traición a la patria, una suerte de malinchismo, ¿no? Es una relación interesada, desprovista de intereses nacionales, ¿no? Porque, bueno, en México los grandes problemas ni siquiera los han debatido, ¿no? Ni siquiera ni se han pronunciado al respecto. El caso de Riquelme, el caso de Cabeza de Vaca, bueno, todos ellos tienen grandes problemas de crimen organizado, muchos de ellos implicados en la delincuencia, y obviamente no tienen ningún pronunciamiento. Pero bueno, si se trata de Estados Unidos, pues sacan la cabeza y se pronuncian haciendo escándalo de algo que, bueno, ellos también son parte del problema criminal en México. Gracias, Ricardo. Pepe Reveles, ¿qué opinas sobre estos 4 gobernadores norteños llegando a acuerdos sobre temas fronterizos con el gobernador de Texas? Pepe, por favor. Mira, me parece que hay que hacer el comparativo o la diferenciación entre lo que es el país, la federación, y lo que son los estados. No es que no tengan derecho a hablar con sus pares de los Estados Unidos, pero también me parece que hay instancias porque, por ejemplo, la coincidencia de que este gobernador Abbott, por un lado, está tan cercano, se quiere casi hermanar ahí con los gobernadores norteños mexicanos de la oposición, y al mismo tiempo amenaza a la presidencia, al gobierno federal, de cerrar las fronteras, pues si no hacen algo para detener la migración, ¿no? Es decir, que hay una presión hacia la federación y hay un acuerdo con los estados. Esto suena a un divisionismo precisamente buscado para que beneficie sobre todo al gobernador tejano, que está haciendo, por supuesto, política. No está haciendo una relación pareja, ¿no? Creo que hay una instancia que son las reuniones de los gobernadores de uno y otro lado de la frontera, que se
los 9 se reúnen de pronto y toman acuerdos en conjunto, pero aquí los está tomando por separado adrede, es decir, como para aprovechar la debilidad de cada uno de estos estados para beneficio propio, ¿no? de Texas. Creo que la operación esta misma de seguridad Centinela está dando la razón de cómo la gobernadora de Chihuahua está encantada de poder ayudar a frenar la migración hacia los Estados Unidos, haciéndole el trabajo para empezar al gobernador de Texas, pero a toda la Unión Americana. Entonces creo que la confusión está sembrada adrede. No es una casualidad que haya un trato diferencial entre los estados fronterizos mexicanos con Texas y Texas con el país llamado México, Estados Unidos mexicanos. Entonces hay que verlo con cuidado. No creo que... No conozco a fondo la legislación, pero me parece que hay reglas específicas y particularmente en lo que toca a delitos federales, en donde no se pueden meter los gobernadores y están tratando de tomar acuerdos sobre narcotráfico, como decía Ricardo hace rato, pues simplemente no están dentro de sus facultades. Creo que esto se relaciona también con lo que hablábamos hace rato del tema de la DEA y el grupo que fue retirado de la colaboración directa con esta entidad, con esta agencia de los Estados Unidos. Entonces, sí siento que México tiene que revisar lo que se está pasando ahí, no dejar meterse un gol, porque sí sería grave que actuáramos de dos maneras diferentes con respecto a esta relación bilateral. Bien, gracias José, gracias por esta reflexión. Y bueno, la verdad es que sí resulta algo que más allá de los temas específicamente jurídicos, de si realmente tienen facultades los gobernadores fronterizos mexicanos para llegar a estos acuerdos con otro mandatario estadounidense, lo cierto es que a mí me parece, y lo han dicho ustedes, pues que son segmentos opositores al actual gobierno federal. A mí me parece ver ahí mucho la mano de quien ha sido un operador constante en materia de relaciones públicas, de contactos, de diplomacia, que es el embajador Ken Salazar, quien ha tenido recorridos por todo el país para ir visitando, teniendo reuniones, contactos, y bueno, aquí lo estamos viendo ahora. Vamos a ver qué es lo que... Yo le quiero preguntar a Pepe, perdón, Julio. Sí, Ricardo. Le quería preguntar a Pepe si no le parece un contrasentido que gobernadores presuntamente vinculados a la delincuencia organizada se pronuncien sobre asuntos de delincuencia organizada. Bueno, de alguna manera tú lo insinuaste, tú lo dijiste cuando hablaste de García Cabeza de Vaca, ¿no? Que tiene un juicio ahí pendiente. Y por supuesto, hay mucho de tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Y más cuando se trata de una relación bilateral que siempre ha sido desigual, que siempre ha sido ventajosa para la potencia, que siempre ha mantenido a México sojuzgado y de alguna manera atado a sus intereses. Entonces, cuando tratan de influir con gobernadores de ciertos estados fronterizos, sobre todo si son de oposición, pues que quieren sacar raja. No le demos vueltas al asunto, ¿no? Prefieren no tratar el tema a nivel federal, ver a nivel relaciones exteriores, ¿no? O a nivel, ¿por qué no decirlo así?, de la renovada o por lo menos la que cambió de nombre, la vieja Iniciativa Mérida, que dejó de existir después de 13 años, ¿no? Todo parece absolutamente sospechoso. Guadalupe, tu micrófono. Claro, sí, quisiera decir otra cosa que me parece muy relevante. Para Estados Unidos, y es bien interesante,
porque lo que está pasando tiene que ver con una cuestión electoral, política estadounidense. Pero al mismo tiempo, a todo el país le conviene mucho lo que está pasando, esta balcanización en el noreste. ¿Por qué? Porque son también zonas estratégicas que tienen mucho petróleo, gas natural, carbón. O sea, realmente estamos hablando de la cuenca de Burgos de los 3 estados. Tamaulipas, Tamaulipas y Nuevo León. El tema también de la cuenca de Sabinas en Coahuila. O sea, tenemos realmente muchas cosas que a Estados Unidos le va a interesar, pues de alguna forma tener esta pugna, ¿no? Entre la federación y los estados para poder ellos ejercer una mayor presión. Entonces, por eso Washington también, por un lado, estaría mal porque es el Partido Demócrata, pero por otro lado conviene tener siempre esta tensión. Y por eso Ken Salazar pues está en todo el país haciendo sus acuerdos con la oposición, con el gobierno, con su sombrerito, porque dicen que es una persona muy afable, ¿no? Un gran diplomático, un gran cabildero. Ya vimos, ¿no? Los efectos de su cabildeo. Al final Estados Unidos con esta reforma, no me quiero ir a otro tema, pero hablando de Ken Salazar, tú hablaste de Ken Salazar, es muy interesante, no perdamos de vista a este señor. Este señor sí está muy desgastado, porque sí se desgastó mucho durante toda la cuestión de la reforma, pero bueno, estas personas se levantan. Sin embargo, sí ganaron. Estados Unidos ganó y ganó con la reforma, porque no se llevó a término constitucional y ahora con la cuestión del litio, ¿quién gana más? También Estados Unidos. Gana México y Estados Unidos, porque Estados Unidos se quita a China de la ecuación. Y esto es muy, muy importante. A Estados Unidos sí le convenía el plan B del presidente y sí le convenía que no pasara la reforma de forma constitucional y sí hizo mucho cabildeo a través del cabildero principal, Ken Salazar. Esto es importante y estar muy al pendientes de lo que se está gestando ahorita, porque el Sí por México, va por México, tiene mucho interés también en esta zona, va a operar con Estados Unidos, como dije antes, Javier García Cabeza de Vaca ya tenía una línea, se busca información, que era una línea 1-800, ¿para qué? Para darle información a Estados Unidos directamente de los carteles mexicanos. Es una cuestión muy delicada, porque cuando le das información a Estados Unidos, obviamente ellos se dedican a arrestar a las personas, a algunos miembros de la delincuencia organizada, y la violencia se da en México. Por eso mismo es una cuestión tan delicada. Creo que no debemos de quitar esta cuestión de la mesa, porque que Estados Unidos tenga esa información, que esté operando con los gobernadores, nos puede afectar demasiado como país. Y cuando digo de los panistas, no lo quiero hacer de una forma despectiva. Estoy diciendo como panistas. ¿Por qué? Porque tenemos casos concretos. Felipe Calderón Hinojosa. Tenemos a la del grupo Hércules, Leticia Salazar, en Matamoros. Tenemos obviamente, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con sus golpes, primero con su Cayet, los arman, los visten, los presentan como hombres fuertes, como hombres rudos, y al final, ¿quién paga? Pues nosotros, los ciudadanos mexicanos, los ciudadanos de sus estados, porque generan más violencia. Violencia genera violencia y esto es un gran negocio. ¿Para quién? Para el complejo militar fronterizo industrial que tiene sus centros de operación en los Estados Unidos. Es un tema delicadísimo. Muchas gracias. Al contrario, Guadalupe, miren y lo que son las cosas. Hace 1 hora y media ha puesto en su cuenta de Twitter Diego Sinué Rodríguez Vallejo, el gobernador panista de Guanajuato, dice: continuamos en la reunión con la ATF, Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, en la ciudad de Washington, D.C., para reforzar nuestros conocimientos y fortalecer la paz y seguridad de las y los guanajuatenses. Está él junto con el fiscal tan polémico, el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, tan impugnado y tan señalado de tantas cosas. Ahí están posando al frente, donde atrás se ve pues una unidad de estos asuntos estadounidenses. Así es que no solo es la frontera, también ahora un gobernador panista del centro del país. ¿Cómo ves las cosas, Ricardo? Yo ya no sé ni qué pensar, pero mucho movimiento. ¿Acaso estos grupos estarán buscando una alianza política hacia 2024 con el apoyo económico de Estados Unidos?
Tu micrófono. Es posible que sí. Digamos, se están montando en el tema de la delincuencia organizada, como si fuera, digo, la delincuencia organizada, un gran flagelo que vive México, aunque bueno, en términos del investigador y especialista Carlos Marx, la delincuencia no es del todo negativa. Dice Carlos Marx en uno de sus estudios que él prefiere a un delincuente que a un imbécil en el poder, porque la delincuencia organizada genera plusvalía, genera valor. Si no hubiera rateros, no hubiera cerrajeros, y no hubiera expertos en chapas especializadas de alta seguridad, y no hubiera carros blindados, y no hubiera lo demás. Es decir, la delincuencia organizada desencadena riqueza, los imbéciles generan desgracia. Y me parece que, bueno, esta gente se está montando en un tema de la delincuencia organizada, exponiendo de manera bastante amplia y abierta un grave problema que tiene México, sí, pero ¿por qué no debaten en el territorio mexicano? ¿Por qué tienen que ir a Estados Unidos? ¿Por qué tienen que ir bueno, es necesaria la cooperación internacional? Sin duda, porque el delito lamentablemente ya es transnacional desde hace mucho tiempo, ¿no? Es global, pues, de tal manera que se requieren los apoyos no solamente de Estados Unidos, sino de muchos países. Pero particularmente lo que hay que hacer es la tarea en casa, hay que hacer el trabajo en México, y bueno, Guanajuato, pues, lamentablemente está plagado de crimen organizado, con grandes sospechas de su fiscal, según ha acusado el propio presidente López Obrador, que el problema de la criminalidad en Guanajuato tiene que ver con un grave contubernio entre el poder político y el poder criminal. ¿Por qué no, en lugar de ir a exponer los problemas mexicanos y de sus regiones a Estados Unidos, por qué no se ponen a trabajar en resolver los problemas locales? Es decir, como dice Pepe, yo coincido con él, están haciendo política, están haciendo grilla a nivel internacional, exponiendo los problemas, pero sin hacer la tarea en los territorios que gobiernan. Eso no se vale, me parece que eso es puede verse como traición a la patria, si quieres, puede verse como un malinchismo, puede verse como que, bueno, andan buscando foros, tribunas internacionales, porque en México ya no les creen, entonces tienen que ir a denunciar las cosas fuera de México, pero en Estados Unidos tienen que tener claro algo, que estos gobernadores que están exponiendo los problemas mexicanos fuera del territorio, pues no solamente están vinculados al crimen organizado y tienen expedientes en Estados Unidos, sino que además tampoco investigan ni resuelven los problemas de sus propios estados. Gracias, Ricardo. Pepe Reveles, pues ya estamos en la parte final del programa, y para redondear esta idea de lo que hemos estado platicando, ¿tú qué opinas? ¿Crees que puede haber pues una especie de pacto o intento de pacto político entre estos segmentos opositores a López Obrador para beneficiarse de actores políticos de Estados Unidos? Estaríamos hablando casi de una CONAGO-TEMEC, ¿no? Más o menos, una CONAGO binacional. No, yo creo que lo que hay que insistir es en esta diferencia de estrategias y de intenciones del nivel federal y del nivel local. Porque mientras la cooperación aparentemente se está bajando de perfil por parte del gobierno federal mexicano, o restándole tanta importancia como la ha tenido en el pasado, ¿no? Creo que la parte estadounidense está tratando de influir en los niveles locales mexicanos. Si no encuentra la empatía, si no encuentra la cooperación deseada, si no encuentra pues vamos a decir, paridad de intenciones con el gobierno federal, pues ahora se está enfocando a los estados,
Yo por eso decía hace rato que hay que echarle ojo, que el gobierno le eche ojo a este tipo de acuerdos que son pues locales, ¿no? Como que hace Guanajuato negociando en territorio estadounidense, ¿no? No es que esté prohibido, pero lo que yo digo es que es sospechoso, es que es raro, ¿no? Que no era algo usual en esta relación bilateral, ¿no? Y sobre todo porque hay un marco de cooperación internacional que es este acuerdo bicentenario, que se le llamó muy pomposamente a lo que era la iniciativa Mérida, que es el contexto en donde se puede estar negociando este tipo de temas, porque son temas muy sensibles que afectan a los dos países, no a un estado como Guanajuato versus la Unión Americana, ¿no? Entonces, sí, yo lo que aconsejo es que le pongamos atención, le ponga sobre todo atención el gobierno, ¿no? Para que no vaya a ocurrir alguna sorpresa, ¿no? Porque entonces Estados Unidos está supervisando lo que hacen los estados de México. O sea, es una injerencia, ¿no? De alguna manera es lo que antes llamábamos cuando se llevaban a mexicanos a juzgar a Estados Unidos sin que hubiera una extradición, como el doctor Álvarez Machain, hablábamos del largo brazo de la justicia estadounidense que podía estirarse a cualquier sitio del mundo, ¿no? Y ahora podemos hablar del largo brazo de la política estadounidense que está hurgando en las regiones que más le convienen en México. Gracias, Pepe Reveles. Son las 2 de la tarde con 52 minutos, así es que nos quedan 3 minutitos para cada quien en una parte ya a los postres, ya al final de este programa. El tema que ustedes deseen abordar. Guadalupe, por favor, en este postrecito. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Julio. Yo quisiera decir algo que me parece bien interesante sobre lo que está sucediendo en México y las opiniones. Independientemente de que Estados Unidos, yo digo que gana y sí tienen a su cabildero con sombrero y todo eso. Yo recuerdo, nunca como en toda la vida, en toda mi vida, que hemos tenido, obviamente quizás otros años antes, ¿no? En los años 30, 40, 50, pero en la era que me ha tocado vivir, nunca como ahora, tanta crítica hacia los Estados Unidos, tanta posibilidad de hacer un frente, ¿no? En contra de estos vendepatrias, ¿no? Estos traidores a la patria y una cuestión bien interesante, ¿no? Ya realmente nos hemos quitado las máscaras y aquellos que apoyaron pues un proyecto de la globalización o neoliberal o del consenso de Washington ya están en un lugar como merecen. Y es muy interesante, por ejemplo, la mesa que hemos tenido en este momento, ¿no? Cómo las administraciones pasadas, esta cercanía con Estados Unidos, esta complacencia, esta forma de siempre, ese malinchismo, ¿no? Este complejo de inferioridad, que lo reflejan muy bien muchos de los políticos panistas, y no es que casi todos los que conozco. Lo vimos también en la discusión, en la votación de la reforma al sector eléctrico, cómo votaron, cómo hablaron, ¿no? Pero me da mucha esperanza esta crítica, ¿no? Porque cuando más cerca hemos estado de Estados Unidos, mientras más cerca estamos, más mal nos va. Recuerdo cuando, como un muy platillo, se anunció la iniciativa Mérida, la guerra contra las drogas. Felipe Calderón iba a Washington y siempre iban a hacer viajes y traía americanos acá para los mexicanólogos, que todos eran estadounidenses y opinaban sobre México. Y ahora las cosas han cambiado mucho. Ha cambiado mucho la discusión en Washington. Solamente, por ejemplo, en Washington llaman a los de siempre y ya les tienen miedo a los que pensamos de otra forma, ¿no? O sea, realmente no somos invitados a los foros porque da mucho miedo esta otra perspectiva, ¿no? Esta crítica. Y es muy interesante que independientemente de todas las limitaciones, los problemas en cuestión de procuración de justicia, de seguridad en este país, hay otra opción, hay otras voces. Estados Unidos sí está viviendo una faceta un poco rara, un poco compleja, ¿no?
lo que está pasando ahorita mismo también en la frontera con relación a los ucranianos, a los refugiados de varios países. Estados Unidos ya no puede controlar sus fronteras. Tiene ahorita un problema interno tan importante. Entonces México por eso está avanzando cuestiones. O sea, sí está ganando Estados Unidos, pero no como antes. Antes lo ganaba todo, antes no había resistencia y ahora hay resistencia. Entonces tendríamos que entender un poco distinto las cosas. Vamos a ver qué pasa, porque ahorita Estados Unidos tiene un problema de llegada de mucha gente de muchos países, obviamente por un sistema desigual, por las guerras que se están peleando, donde Estados Unidos está enviando mensualmente billones de dólares a Ucrania, una cantidad muy importante de dinero, me lo dijeron hoy en la mañana y no la recuerdo bien, a Ucrania para ayudar al armamento y todo estas cuestiones que van a generar mucha más inflación. Estados Unidos tiene un problema grande y es un momento muy importante para México, obviamente también va a sufrir las consecuencias de una crisis en los Estados Unidos, pero siempre que ha estado muy cerca de Estados Unidos, que Estados Unidos ha estado muy bien, México va para abajo. En cambio, ahorita podemos establecer una política más soberana, más independiente, y me da mucho gusto que tengamos más voces hablando, y esta es una nueva era en México que nunca había visto. Qué interesante, Guadalupe, muchas gracias. Ricardo Ravelo, postrecito, por favor. Sí, mira, hace rato Guadalupe tocó el tema de la reforma eléctrica. Yo creo que, bueno, más allá del rechazo y estos hombres que casi como niños héroes, se envolvieron en la bandera diciendo que son patriotas, los de oposición que votaron en contra, en realidad creo que, pues, la reforma no la decidió el Congreso mexicano. Me parece que la reforma eléctrica se decidió, o si no es que se decidió, se le puso punto final durante la visita de John Kerry a México hace como 15 o 18 días. Ahí fue donde se resolvió el asunto. Me llamó mucho la atención y me pareció bastante sospechoso, me generó sospechosismo aquello de que acordamos con el gobierno mexicano crear un grupo de vigilancia por parte de Estados Unidos para llevar a cabo una supervisión de toda la reforma y su debate. El presidente mexicano López Obrador respondió, sí lo plantearon, pero yo me quedé callado. Es algo extraño del presidente que se quede callado, sobre todo cuando, bueno, él no se queda callado ante nada, pero ante un planteamiento de Estados Unidos, pues sí se quedó callado. Según él, esto era un no, pero me parece que la reforma eléctrica se resolvió ahí, en esa reunión, comida que hubo durante la visita de John Kerry. Lo que siguió después fue el trámite legislativo normal, donde, bueno, de antemano pues, no metieron las manos para nada para lograr el voto del PRI y de la oposición que era necesario para sacarla adelante. Me pregunto si todo esto no tiene que ver con los llamados tratados de Bucareli. Lo menciono porque los tratados de Bucareli se vencen en agosto del año entrante. Fueron firmados en 1923 por el presidente Álvaro Obregón como una forma de que Estados Unidos reconociera el triunfo revolucionario en México. Pero los tratados de Bucareli, si le echamos un vistazo, pues contienen toda la política que ha desarrollado Estados Unidos en los últimos 100 años. No desarrollo de la industria petrolera, no desarrollo de la industria petroquímica, sometimiento de México a ciertas cuestiones como la industria eléctrica, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer lo otro. Es decir, México realmente ha tenido el pie estadounidense en el cuello. Los tratados de Bucareli han sometido al país a los intereses estadounidenses desde hace más de 100 años y ya se vencen el año entrante. La gran pregunta es, ¿los va a ratificar el presidente López Obrador o se van a firmar otros tratados? Vale la pena ver todo este tema, discutirlo, porque en agosto del 2023 se cumplen los 100 años, que era lo que marcaba el plazo
de vigencia de los tratados de Bucareli, que era pues lo que se firmó entonces, ¿no? Una entrega absoluta a los intereses estadounidenses, que por desgracia, bueno, siguen estando muy vigentes y actuales, esta actitud entreguista, aunque en el discurso se nos diga algo diferente. Gracias, Ricardo. Pepe Reveles, para cerrar, por favor, para cerrar esta mesa, el postrecito con tu opinión sobre lo que tú desees, por favor, Pepe. Pues muy brevemente, quiero comentar algo que ya tocó de alguna manera Guadalupe Correa, que pues a Estados Unidos le interesan mucho los recursos naturales. Ella habló de la cuenca de Burgos, de esta zona norteña, pero pues le interesa a todo el país, como Ricardo acaba de nombrar los apoyos al tema de la energía eléctrica, digo los apoyos a la oposición, perdón, en donde obviamente hubo pues intentos de injerencia para que se tomara una determinación conveniente a las empresas estadounidenses, ¿no? En el tema de las armas, por ejemplo, Estados Unidos se queda como calladito, como que esta demanda que hizo la Cancillería mexicana a los fabricantes de armas particulares, ¿no? Lo deja pues, sin pretérito hacer algo al respecto, sino que se escuda en la cooperación y como que los particulares no le interesan demasiado, están en el mercado, están a raíz de la oferta y la demanda. En cambio, si hablamos de fentanilo, entonces ya no es la oferta y la demanda. Resulta que México es el malo que está introduciendo el fentanilo a territorio estadounidense, mientras que no hay una disminución de los adictos a esta droga peligrosísima, que como ya se dijo aquí, pues está matando 100,000 estadounidenses, ¿no? Y que es muy fácil de elaborar y que además los narcos mexicanos son bien abusados, ya se adaptaron totalmente y lo están haciendo con mucha facilidad, mucho más barata que la heroína. Es muy adictiva, es mortal, se puede combinar con cocaína y con heroína y hacerla más mortal todavía. Entonces, ahí sí, Estados Unidos no toma una actitud de que, bueno, pues yo voy a frenar las adicciones mediante un programa especial entre uno y otro país. Y me parece que hay intereses más allá de lo aparente en esta relación que se está buscando con gobernadores y no con el gobierno federal. Gracias, José Reveles. Pues Guadalupe Correa Cabrera, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Guadalupe. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego, Ricardo, hasta luego, Pepe Reveles, que les vaya muy bien y un gusto estar aquí. Gracias, Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Esto último que comentó Pepe Reveles me recuerda una frase que dijo un pensador inglés, Chesterton, a propósito del tema de que hay drogas cada vez más mortales, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene hacer drogas mortales, ¿no? Como decía Chesterton, con respecto al alcohol, decía, el problema de beber mucho es que ya no se puede seguir bebiendo. Así es. Gracias, Ricardo. Pepe Reveles, gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Bye. Hasta luego.